Nunca imaginó que su vida cambiaría por completo en una tarde de lluvia salmantina. Leocadia Mena Cuellar ajustó sus gafas de lectura mientras observaba el manuscrito del siglo XVI que tenía entre sus manos temblorosas. Las páginas amarillentas parecían susurrarle secretos antiguos, pero su mente divagaba hacia pensamientos más oscuros. 10 años. Habían pasado exactamente 10 años desde que huyó de Salamanca como una cobarde, dejando atrás al único hombre que había logrado tocar su alma. El taller de restauración de manuscritos donde trabajaba olía a papel viejo y barniz. Era un refugio perfecto para alguien que prefería las historias del pasado a los dolores del presente. Leocadia vivía entre páginas deterioradas y tinta desvanecida, reparando lo que otros habían dañado, excepto su propio corazón. La lluvia golpeaba los cristales empañados de la ventana mientras ella limpiaba delicadamente una inicial dorada. Sus dedos, expertos en devolver la vida a textos olvidados, se detuvieron cuando el reloj de la catedral anunció las 7 de la tarde. «Otro día más», murmuró para sí misma, guardando cuidadosamente el manuscrito en su estuche protector. Recogió su abrigo gris, el mismo que usaba desde hacía 5 años, y se dirigió hacia la puerta. Las calles de Salamanca brillaban mojadas bajo las farolas, creando reflejos dorados sobre el empedrado. Caminó hacia la parada de autobús con paso lento, disfrutando del sonido de sus tacones contra las piedras húmedas. Su apartamento la esperaba silencioso, como siempre. Una cena solitaria, tal vez un té mientras leía alguna novela antigua, y después el sueño inquieto que la acompañaba cada noche desde su regreso a la ciudad. Pero el destino tenía otros planes. El autobús llegó puntual, medio vacío, debido a la lluvia persistente. Leocadia se sentó en su lugar habitual, la tercera fila del lado derecho, y apoyó la cabeza contra la ventanilla fría. Las gotas de lluvia creaban caminos serpenteantes sobre el cristal, como lágrimas que nunca había permitido derramar. Cerró los ojos por un momento, recordando involuntariamente una tarde similar de hace una década. Él le había dicho que la lluvia era romántica, que cada gota llevaba una promesa de renovación. Qué ingenuo había sido, y qué tonta había sido ella por creerle. El conductor encendió la radio. Una canción melancólica llenó el ambiente, mezclándose con el murmullo suave de conversaciones dispersas. Leocadia abrió los ojos y vio su reflejo fantasmagórico en la ventanilla. A los 35 años, seguía siendo la misma mujer que había huido, cabello castaño recogido en un moño sencillo, ojos verdes que guardaban demasiados secretos y una expresión de perpetua melancolía. El autobús giró en la esquina de la avenida de Mirat, acercándose a su parada habitual. Leocadia comenzó a prepararse para bajar cuando escuchó el chirrido terrible de unos frenos. Todo sucedió en cámara lenta. El impacto la lanzó hacia adelante. Sus gafas salieron volando, mientras el mundo se convertía en un torbellino de gritos, cristales rotos y metal retorcido. El último pensamiento coherente que cruzó su mente antes de que la oscuridad la envolviera fue absurdamente poético. Las páginas más hermosas siempre están en los libros más dañados. Cuando los paramédicos la encontraron, inconsciente entre los escombros del autobús, uno de ellos murmuró: «Esta necesita cirugía inmediata. Llévala al universitario». En algún lugar de esa misma ciudad, en el Hospital Universitario de Salamanca, el doctor Isandro Vela Monzón terminaba su turno de cirugía cardiovascular. No sabía que en menos de una hora el eco de una colisión traería de vuelta a la mujer que una vez prometió amar para siempre, y que esta vez no habría manera de escapar. Los ojos verdes se abrieron lentamente, luchando contra la luz blanca del quirófano. Leocadia sintió como si hubiera despertado en otro mundo. El dolor punzante en su costado izquierdo la devolvió a la realidad con brutalidad, pero no fue eso lo que la dejó sin respiración. Fue la voz. Esa voz que había intentado borrar de su memoria durante una década entera. Tensión estable. La paciente está recuperando la conciencia, escuchó decir a alguien con autoridad médica. Una voz grave, serena, profesional y devastadoramente familiar. Su corazón comenzó a latir de manera errática, no por las heridas del accidente, sino por el reconocimiento instantáneo que atravesó su alma como una daga. No podía ser él. No aquí. No ahora. ¿Me escucha? Soy el doctor Vela.
El cirujano que la ha atendido, continuó la voz, más cerca ahora. Ha tenido un accidente, pero está fuera de peligro. Leocadia cerró los ojos con fuerza, como si pudiera hacer desaparecer la realidad. 10 años de huida, 10 años construyendo una vida sin él, 10 años convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, y el destino la había arrojado directamente a sus brazos profesionales. Cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos completamente, lo vio. Isandro Vela Monzón se encontraba a menos de 1 metro de distancia, vestido con bata quirúrgica verde, su cabello ligeramente canoso en las sienes, sus ojos oscuros más profundos que antes. Seguía siendo devastadoramente atractivo, pero había algo diferente, una frialdad nueva, una distancia emocional que no recordaba en él. Sus miradas se encontraron durante un segundo eterno. Leocadia vio cómo el reconocimiento atravesaba lentamente el rostro de Isandro. Su expresión profesional se descompuso ligeramente, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos, que segundos antes sostenían un estetoscopio con seguridad, temblaron casi imperceptiblemente. Leocadia, murmuró su nombre como si fuera una oración olvidada, apenas audible por encima del murmullo de máquinas médicas. Ella intentó hablar, pero su garganta se había cerrado. ¿Qué podía decir? Hola, Isandro. Siento haberte abandonado sin explicaciones hace 10 años. Perdona por huir como una cobarde cuando más me necesitabas. Doctor, ¿está todo bien?, preguntó una enfermera joven, notando la tensión súbita que había llenado el quirófano. Isandro parpadeó, recuperando su compostura profesional con esfuerzo visible. Sí, por supuesto. La paciente está estable. Su voz sonó ligeramente ronca. Preparen la habitación 302 para su recuperación. Durante los siguientes minutos, mientras los profesionales médicos la trasladaban a una camilla, Leocadia mantuvo los ojos cerrados, no por dolor físico, sino por la vergüenza abrumadora que la invadía. Había imaginado este momento miles de veces a lo largo de los años, pero nunca así, vulnerable, herida, completamente dependiente de él. En la habitación individual, una vez que se quedó sola, Leocadia se permitió llorar por primera vez desde su regreso a Salamanca. Lágrimas silenciosas que mezclaban dolor físico con el emocional, arrepentimiento con el alivio inexplicable de volver a verlo. La puerta se abrió suavemente. Isandro entró sin la bata quirúrgica, vestido ahora con un traje oscuro impecable. Se acercó lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría escapar en cualquier momento. «Tus heridas no son graves», comenzó con voz controlada, manteniendo la distancia. «Algunas costillas magulladas, cortes superficiales. Te daremos el alta en 2 días». Leocadia asintió sin mirarlo directamente. «Gracias». El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. 10 años de palabras no dichas flotaban en el aire del hospital, mezclándose con el olor a desinfectante y el sonido distante de carritos médicos. «¿Por qué?», preguntó él finalmente, con una calma que sonaba más peligrosa que cualquier grito. Ella levantó la mirada. Sus ojos verdes se encontraron con los marrones de él, y por un momento fueron de nuevo los jóvenes enamorados que habían sido, pero solo por un momento. «Isandro, 10 años, Leocadia, 10 años esperando una explicación que nunca llegó». La puerta se abrió abruptamente, interrumpiendo el momento más vulnerable que habían compartido en una década. Una mujer elegante, de cabello rubio perfectamente peinado y traje de diseñador, entró con paso decidido. «Cariño, me dijeron que tenías una emergencia médica y...». La mujer se detuvo al ver la escena. Sus ojos azules se clavaron en Leocadia con una inteligencia aguda y ligeramente amenazante. «Marina», dijo Isandro, y en esa sola palabra Leocadia comprendió todo lo que necesitaba saber. Él había seguido con su vida, tenía a alguien más, y ella seguía siendo la mujer que había huido. Marina del Real no necesitaba presentaciones para marcar su territorio. Con la elegancia letal de quien había ganado todos los casos importantes en los tribunales de Madrid, evaluó la situación en segundos. Una mujer vulnerable en cama de hospital, su prometido visiblemente alterado, y una tensión en el aire que olía a historia no resuelta. «No sabía que tenías pacientes tan personales», dijo Marina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules, acercándose a Isandro y posando una mano perfectamente manicurada sobre su brazo. Leocadia observó el gesto posesivo con una punzada de algo que se negó a llamar celos. Esta mujer
Era todo lo que ella nunca había sido: segura, poderosa, inmaculadamente presentable, el tipo de mujer que un cirujano respetado elegiría para compartir su vida ordenada y exitosa. «Marina, te presento a Leocadia Mena», dijo Isandro con voz cuidadosamente neutral. «Es una antigua conocida». La pausa antes de antigua conocida fue casi imperceptible, pero Marina la captó como un depredador detecta el movimiento de su presa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras extendía una mano fría hacia Leocadia. «Encantada. Soy Marina del Real, la prometida del doctor», enfatizó la palabra como quien clava una estaca en territorio disputado. Leocadia estrechó la mano brevemente, notando la firmeza calculada del apretón. «Mucho gusto». «¿De qué os conocéis exactamente?», preguntó Marina con aparente casualidad, pero Leocadia reconoció el tono de un interrogatorio legal disfrazado de conversación educada. Isandro se tensó visiblemente. «Estudiamos juntos hace años. Ahora, si me disculpáis, tengo que revisar otros pacientes». Pero Marina no había llegado a ser la abogada más temida de su bufete, dejando que las evasivas pasaran desapercibidas. Se sentó en la silla junto a la cama de Leocadia, con la desenvoltura de quien tenía todo el tiempo del mundo. «Isandro me ha contado muy poco de su época universitaria», comentó con esa sonrisa afilada. «Dice que prefiere no vivir en el pasado». «Muy maduro por su parte, ¿no crees?». Leocadia sintió el golpe directo. Esta mujer sabía exactamente lo que hacía, y cada palabra era una pequeña herida estratégicamente colocada. «Claro que sí», murmuró Leocadia. «El pasado puede ser complicado». «Oh, estoy completamente de acuerdo. Por eso me parece tan curioso que el destino os haya reunido de esta manera tan dramática». Marina se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fueran amigas compartiendo confidencias. «Un accidente, un hospital, el cirujano que resulta ser un viejo amor, un viejo conocido. Suena a guión de telenovela». Leocadia cerró los ojos, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso por razones que nada tenían que ver con sus heridas físicas. Esta mujer era peligrosa precisamente porque era inteligente. Había detectado la historia en segundos y ahora la estaba desmontando pieza por pieza. «Marina», la voz de Isandro sonó desde la puerta, ligeramente tensa. «¿Podrías acompañarme un momento? Tengo que hacer algunas llamadas». Marina se levantó con gracia felina, pero antes de irse, se inclinó hacia Leocadia con gesto maternal. «Espero que te recuperes pronto, querida, y que encuentres la tranquilidad que buscas». Sus ojos azules brillaron con un mensaje que no necesitaba traducción. «Mantente alejada de lo que es mío». Una vez sola, Leocadia se permitió temblar, no de miedo, sino de rabia. Rabia contra sí misma por haber huido hace 10 años. Rabia contra el destino por haberla traído de vuelta de la manera más humillante posible, y rabia contra esa mujer perfecta que tenía todo lo que ella había abandonado. Pasó la tarde observando por la ventana los jardines del hospital, donde las parejas paseaban tranquilamente bajo el sol de octubre. Una enfermera joven le trajo la cena, sopa de verduras y pan tostado, comida de hospital que sabía a cartón, pero que le recordó dolorosamente las cenas simples que solía preparar para Isandro cuando eran estudiantes. Él aparecía sin previo aviso con libros de anatomía, y ella improvisaba algo con lo poco que tenía en su diminuta cocina. Se sentaban en el suelo de su estudio, él memorizando nombres de huesos y músculos, ella restaurando manuscritos medievales con paciencia infinita, dos mundos diferentes que se habían encontrado en el punto exacto donde la ciencia se volvía arte. ¿Cómo había podido pensar que lo que vio aquella tarde significaba traición? El recuerdo la golpeó con fuerza renovada. Isandro abrazando a una mujer morena en el café cerca de la facultad, susurrándole algo al oído mientras ella lloraba. Leocadia había permanecido paralizada en la acera opuesta, viendo cómo él secaba las lágrimas de la desconocida con una ternura que creía reservada solo para ella. Se había marchado esa misma noche. Una nota breve, una maleta pequeña, un tren hacia Madrid. Cobardía pura disfrazada de dignidad herida. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Isandro, solo, con una taza de café humeante en las manos y una expresión que no conseguía descifrar. «Pensé que podrías necesitar algo más fuerte que el té del hospital», dijo ofreciéndole la taza. Leocadia aspiró el aroma familiar, café solo, sin azúcar.
exactamente como lo tomaba en sus tiempos de estudiante. «Sigues recordando», susurró sin pensar. «Recuerdo demasiadas cosas», respondió él, sentándose en el borde de la cama con cuidado. «Y ese es precisamente el problema. Recuerdo demasiadas cosas. Y ese es precisamente el problema». Las palabras de Isandro flotaron en el aire de la habitación como humo de una hoguera que se niega a extinguirse. Leocadia sostuvo la taza de café entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo el calor se filtraba a través de la porcelana, un pequeño consuelo en medio del torbellino emocional. «No tienes que quedarte», murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. «Seguro que Marina te está esperando». «Marina está en una reunión con sus socios hasta tarde, como siempre». La respuesta de Isandro sonó más amarga de lo que probablemente pretendía. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Leocadia recordaba perfectamente de sus años de estudiante. Lo hacía cuando estaba nervioso antes de los exámenes, cuando tenía que tomar decisiones difíciles, cuando... «¿Eres feliz con ella?», preguntó antes de poder detener las palabras. Isandro la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al dolor. «¿En serio vas a preguntarme eso? ¿Después de desaparecer durante 10 años sin una sola explicación?» Leocadia bebió un sorbo de café para ganar tiempo, pero el líquido le supo amargo, como arrepentimiento líquido. «Tienes razón, no tengo derecho». «No, no lo tienes», confirmó él, pero su voz había perdido fuerza. «Pero eso nunca te ha detenido antes». Se instaló un silencio tenso entre ellos. Por la ventana, las luces del parking del hospital creaban patrones dorados sobre el suelo. Era una tarde de esas que en Salamanca parecen detenerse en el tiempo, cuando las piedras doradas de la ciudad reflejan la luz del atardecer como si fueran brasas. «Me vine a vivir aquí hace 2 años», dijo finalmente Leocadia, rompiendo el silencio. «Al principio pensé que sería temporal, solo hasta que encontrara trabajo en Madrid o Barcelona. Pero, no sé, Salamanca me atrapó otra vez». «¿Y no pensaste que podrías encontrarte conmigo?» «Pensé en ello cada día». La confesión salió más honesta de lo que había planeado, pero después de tanto tiempo, supuse que ya no importaría. Isandro se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros tensos revelaban la lucha interna que libraba. «¿No importaría?» Su voz sonó increíblemente controlada. «Leocadia, estuve 6 meses buscándote. Llamé a todos los números que tenía. Fui a Madrid 3 veces siguiendo pistas falsas. Tu casero no sabía nada. Tus amigas de la facultad tampoco. Desapareciste como si nunca hubieras existido». Leocadia sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. No había imaginado que él la buscaría. En su mente torturada de entonces, había asumido que sería un alivio para él que la responsabilidad de romper con ella hubiera desaparecido sola. «Isandro, yo vi...» «¿Qué viste exactamente?» Se giró hacia ella con brusquedad, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «Porque durante estos 10 años he tratado de entender qué pudo ser tan terrible como para que huyeras sin ni siquiera darme la oportunidad de explicarte». Leocadia cerró los ojos, volviendo a aquella tarde que había cambiado todo. El Café Novelty, cerca de la Facultad de Medicina. Ella había ido a sorprenderlo con sus dulces favoritos para celebrar que había conseguido trabajo en el taller de restauración, pero en lugar de encontrarlo estudiando, lo vio abrazando a una mujer desconocida. «Te vi con una mujer», susurró finalmente. «Una morena, guapa. La abrazabas, le secabas las lágrimas, le hablabas al oído de una manera tan íntima». Isandro se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando las palabras. Luego, lentamente, su expresión cambió de confusión a comprensión, y de comprensión a algo que parecía una mezcla de incredulidad y profundo dolor. «¿Adela?», preguntó con voz ronca. «¿Hablabas de Adela?» «No sé cómo se llamaba, solo sé lo que vi». «Dios mío, Leocadia». Se acercó a la cama con pasos lentos, como si caminara sobre cristales rotos. «Adela es mi hermana». Las palabras la golpearon como una bofetada física. «¿Tu hermana?» «Mi hermana menor. Había roto con su novio de 3 años esa misma mañana. Estaba destrozada, no paraba de llorar. Me llamó desesperada y quedamos en el café para que pudiera desahogarse». Isandro se sentó pesadamente en la silla, pasándose las manos por la cara. «Nunca te hablé de ella porque
porque apenas teníamos contacto. Vivía en Valladolid con mi madre después del divorcio de nuestros padres. Leocadia sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. 10 años. 10 años de huida, de culpa, de vida a medias, por un malentendido. Yo no sabía, balbuceó, la voz apenas un susurro. Claro que no lo sabías, porque no me diste la oportunidad de explicártelo. Y Sandro la miró con ojos que habían visto demasiado dolor. ¿Sabes lo que es que la persona que más amas en el mundo desaparezca sin dejar rastro? Pasar noches enteras preguntándote qué hiciste mal, qué pudiste decir, qué pudiste hacer que fuera tan imperdonable. Leocadia comenzó a llorar en silencio, lágrimas que habían estado esperando 10 años para salir. Y Sandro, yo lo siento tanto. Y yo me casé con Marina hace 6 meses, dijo él de repente, como si las palabras fueran una sentencia de muerte. El mundo de Leocadia se detuvo completamente. Me casé con Marina hace 6 meses. Las palabras resonaban en la mente de Leocadia como campanas fúnebres. Casado, no prometido, no comprometido, casado. La diferencia entre esas palabras era un abismo que se abría bajo sus pies, tragándose cualquier esperanza que hubiera osado albergar. Casado, repitió ella en voz baja, como si pronunciar la palabra pudiera hacerla menos real. Y Sandro asintió lentamente, sus ojos evitando los de ella. En la Catedral de Madrid, una ceremonia pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Leocadia cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear la imagen que se formaba inevitablemente en su mente. Y Sandro vestido de traje esperando en el altar, Marina caminando hacia él con un vestido blanco impecable, los votos intercambiados, el beso que selló su futuro lejos de ella para siempre. ¿La amas?, preguntó, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Y Sandro se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus propias manos, como si pudiera encontrar ahí las palabras correctas. Marina es una mujer extraordinaria, inteligente, exitosa, estable, me comprende, respeta mi trabajo, nunca me pide más de lo que puedo dar. Eso no responde a mi pregunta. Es una buena respuesta, replicó él con cierta dureza. A los 38 años, uno aprende que el amor no es solo pasión descontrolada y promesas románticas. Es compatibilidad, respeto mutuo, objetivos comunes. Leocadia sintió una punzada de dolor que no tenía nada que ver con sus costillas magulladas. ¡Qué práctico! Sí, es práctico. Y después de lo que pasó contigo, práctico me pareció la opción más sensata. La acusación implícita la golpeó como una flecha certera. Ella había enseñado a Isandro a no confiar en los sentimientos intensos, a protegerse de la vulnerabilidad que el amor verdadero requiere. Isandro, si hubiera sabido, pero no sabías, y yo seguí con mi vida. Se levantó abruptamente caminando hacia la ventana otra vez. ¿Sabes qué es lo más irónico? Durante años fantaseé con este momento. Te imaginé regresando, explicándome todo, pidiendo perdón. En mis fantasías, yo era magnánimo y te perdonaba inmediatamente. Vivíamos felices para siempre, como en los cuentos de hadas. Leocadia sintió una lágrima rodando por su mejilla. ¿Y ahora? Ahora descubro que tenías razones para irte, aunque fueran basadas en un malentendido terrible. Y yo ya no soy el hombre que esperaba tu regreso. Soy el hombre que aprendió a vivir sin ti. El silencio que siguió fue sepulcral. Leocadia podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante de conversaciones en el pasillo, el latido errático de su propio corazón. Todo sonaba amplificado en la quietud de la habitación. ¿Eres feliz?, preguntó ella finalmente con la voz apenas audible. Y Sandro tardó demasiado en responder, y esa pausa lo dijo todo. Estoy tranquilo. Tengo una vida ordenada, predecible. Marina y yo tenemos planes. Una casa más grande, tal vez niños en un par de años, vacaciones en lugares seguros y conocidos. Es una buena vida. Pero, ¿eres feliz? La felicidad es un lujo que me permití una vez, dijo él sin girar hacia ella. Y cuando se terminó aprendí a conformarme con la satisfacción. Leocadia se incorporó con dificultad en la cama, ignorando el dolor que la atravesó. Isandro, mírame. Él se giró lentamente, y cuando sus miradas se encontraron, Leocadia vio algo que la destrozó. Había amor ahí, escondido detrás de capas de dolor y autoprotección, pero todavía estaba ahí, dormido, herido, pero vivo.
Si pudiera volver atrás. No puedes, la interrumpió él con firmeza. Ninguno de los dos puede. Y quizás sea mejor así. Mejor. ¿Cómo puede ser mejor que hayamos perdido 10 años por mi cobardía y tu orgullo? Porque ahora somos adultos responsables con vidas establecidas y compromisos reales. No somos los estudiantes románticos e ingenuos que éramos. Una enfermera entró discretamente para revisar los medicamentos de Leocadia, rompiendo el momento de tensión. Cuando se marchó, Isandro recogió su chaqueta de la silla. Mañana te darán el alta. He arreglado para que un colega mío, el doctor Henares, supervise tu recuperación. Yo creo que es mejor que no nos veamos más durante tu estancia aquí. ¿Es eso lo que quieres? Isandro se detuvo en la puerta, la mano en el picaporte. Lo que yo quiera dejó de importar hace mucho tiempo, Leocadia. Ahora solo importa lo que es correcto. ¿Y qué es correcto? Que respetes mi matrimonio, que encuentres la manera de ser feliz sin destrozar la vida que tanto me costó reconstruir. ¿Y si no puedo? Isandro la miró por última vez antes de irse, y en sus ojos Leocadia leyó toda la respuesta que necesitaba. Él tampoco sabía si podría. Entonces tendremos que aprender los dos. La puerta se cerró tras él con un clic suave que sonó como el final de un capítulo que nunca debería haber terminado. 2 días después, Leocadia firmó los papeles de alta con manos que temblaban ligeramente. El doctor Henares, un hombre mayor de barba canosa y sonrisa paternal, le dio las últimas indicaciones mientras una enfermera empacaba sus escasas pertenencias: el abrigo gris rescatado del accidente, su bolso con las llaves del apartamento y algunos euros arrugados. Reposo relativo durante una semana, explicaba el médico. Nada de cargar peso, y si siente mareos o dolor intenso, no dude en llamar. Leocadia asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Durante las últimas 48 horas, había esperado secretamente que Isandro apareciera. Una disculpa médica, una consulta de rutina, incluso un saludo casual en el pasillo. Pero había cumplido su palabra. No la había vuelto a ver. El taxi la dejó frente a su edificio en la calle Bordadores, un bloque de apartamentos de los años 60 sin ascensor. Subir hasta el 3er piso le costó más esfuerzo del esperado, y cuando finalmente abrió la puerta de su pequeño hogar, se sintió como una extraña visitando la vida de otra persona. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes del accidente. La taza de café a medio terminar sobre la mesa de la cocina, el manuscrito del siglo XV esperando pacientemente en su escritorio, la cama sin hacer. Era como si el tiempo se hubiera detenido mientras su mundo se desmoronaba y reconstruía en una habitación de hospital. Se preparó un té y se sentó en el sofá desgastado, contemplando su apartamento con ojos nuevos. Era un espacio pequeño, pero acogedor, lleno de libros antiguos y herramientas de restauración. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de manuscritos iluminados que había restaurado a lo largo de los años. Una vida tranquila, ordenada, solitaria. Una vida que de repente se sentía como una jaula. El teléfono sonó sobresaltándola. Era Esperanza, su jefa del taller de restauración. Leocadia, querida, ¿cómo te encuentras? Me enteré del accidente por los periódicos locales. ¿Qué susto nos diste? Estoy bien, Esperanza. Solo algunas magulladuras. Podré volver al trabajo la semana que viene. No hay prisa. Tómate el tiempo que necesites. Por cierto, ha llegado algo interesante para ti. Una propuesta de trabajo desde Madrid. El Archivo Histórico Nacional quiere que restaures una colección de manuscritos mozárabes. Es un proyecto de 6 meses, muy bien pagado. Leocadia sintió como si el destino le estuviera ofreciendo una ruta de escape servida en bandeja de plata. Madrid, lejos de Salamanca, lejos de Isandro, lejos de la tentación de destrozar una vida que él había construido cuidadosamente sin ella. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó. Antes del viernes. Es una oportunidad excelente, Leocadia. Podrías hacer contactos importantes, tal vez conseguir algo permanente en la capital. Después de colgar, Leocadia se quedó mirando el teléfono durante largo rato. La propuesta era tentadora por todas las razones equivocadas, no porque quisiera avanzar en su carrera, sino porque quería huir, otra vez. Pasó el resto de la tarde ordenando papeles sin ninguna necesidad real, solo para mantener las manos ocupadas mientras su mente daba vueltas. Al atardecer, incapaz de soportar más las paredes de su apartamento,
decidió salir a caminar. Las calles de Salamanca la recibieron con su belleza dorada habitual. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies la guiaran. Sin darse cuenta, se encontró frente al Café Novelty, el mismo lugar donde había visto a Isandro con su hermana hace 10 años. El local había cambiado poco, las mismas sillas de hierro forjado, los mismos azulejos en las paredes, el mismo aroma a café tostado flotando en el aire. Se sentó en una mesa junto a la ventana, exactamente donde había estado sentado Isandro aquella tarde fatídica. Pidió un café solo y se quedó contemplando la calle, imaginando cómo habría sido todo si hubiera tenido el valor de entrar aquel día, de preguntarle directamente quién era esa mujer en lugar de asumir lo peor. ¿Leocadia? Se sobresaltó al escuchar su nombre. Una mujer joven, morena, de facciones que le resultaron vagamente familiares, se había acercado a su mesa. «Perdona que te moleste, pero ¿tú no eres la novia que tenía mi hermano Isandro en la universidad?» El corazón de Leocadia se detuvo. Esta tenía que ser Adela, la hermana, la mujer del malentendido. «Yo, sí, supongo que sí», balbuceó. Adela sonrió y señaló la silla vacía. «¿Puedo? Es que no puedo creer la coincidencia. Justo estaba pensando en ti hace unos días». Leocadia asintió, incapaz de hablar. El destino parecía empeñado en colocarla en situaciones imposibles. «Mi hermano me contó lo que pasó», dijo Adela mientras se sentaba. «Lo del accidente, el reencuentro en el hospital, y también me contó lo otro». «¿Lo otro?» «Que te fuiste porque me viste llorando en sus brazos aquella tarde, hace 10 años». Los ojos de Adela se llenaron de comprensión y algo parecido a la culpa. «Dios mío, si hubiera sabido...» «No es culpa tuya, es culpa mía por no preguntar, por no confiar en él. ¿Sabes cuánto te buscó? Estuvo obsesionado durante meses. Adelgazó, dejó de salir con amigos, apenas hablaba en las cenas familiares. Mi madre llegó a preocuparse de que estuviera enfermo». Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo en el corazón de Leocadia. «Pero ahora está casado», murmuró. «Es feliz». Adela la miró con ojos que parecían ver más de lo que ella quería revelar. «¿Tú crees que está feliz? ¿Tú crees que está feliz?» La pregunta de Adela flotó en el aire como una bomba de relojería. Leocadia removió su café nerviosamente, evitando la mirada penetrante de la hermana de Isandro. «No debería importarme», murmuró finalmente. «Está casado. Eso no responde a mi pregunta». Adela se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Y creo que sabes la respuesta mejor que nadie». Leocadia levantó la mirada. Los ojos de Adela eran sorprendentemente parecidos a los de Isandro, oscuros, intensos, capaces de ver más de lo que uno quería revelar. «Apenas lo conozco ahora. Han pasado 10 años. El corazón no entiende de tiempo», dijo Adela con una sonrisa triste. «¿Sabes? Fui la única que no aplaudió cuando anunció su compromiso con Marina». «¿Por qué?» La pregunta escapó antes de que Leocadia pudiera detenerla. «Porque lo conozco. Isandro es mi hermano mayor, mi protector desde que éramos niños. Sé cuando está genuinamente feliz y cuando está representando un papel». Adela hizo una pausa, como sopesando cuánto debía revelar. «Con Marina siempre está representando». Leocadia sintió un nudo en la garganta. «Tal vez es que maduramos, que el amor cambia». «¿Madurar?» Adela soltó una risa amarga. «Leocadia, mi hermano no se casó con Marina por amor maduro. Se casó con ella por miedo». «¿Miedo a qué?» «A volver a sufrir como sufrió contigo». Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Leocadia se quedó inmóvil, procesando la revelación. «Marina es perfecta sobre el papel», continuó Adela. «Exitosa, inteligente, predecible. Nunca lo dejará plantado sin explicaciones. Nunca le romperá el corazón porque nunca llegará lo suficientemente cerca de él como para hacerlo. Hablas como si no lo amara». «Oh, ella lo ama, a su manera. Ama la idea de él, el cirujano prestigioso, el marido ideal, la vida perfecta que pueden construir juntos». «Pero...» Adela hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tú lo amabas a él, a Lisandro real, con sus manías y sus inseguridades, sus sueños locos de cambiar el mundo y su tendencia a olvidarse de comer cuando estaba concentrado». Leocadia cerró los ojos, sintiendo una punzada de nostalgia tan intensa que la dejó sin aliento.
Recordó las noches que pasaba llevándole bocadillos a la biblioteca, porque sabía que se quedaría estudiando hasta el amanecer, cómo él guardaba pequeños papelitos con citas de libros que creía que le gustarían, la manera en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. «Eso ya no importa», susurró. «¿No? Porque él pregunta por ti, ¿sabes?» Leocadia abrió los ojos bruscamente. «¿Qué?» «No directamente, por supuesto. Es demasiado orgulloso para eso. Pero durante estos 2 años que llevas viviendo aquí, ha habido coincidencias. De repente se ofrece a hacer los recados en tu zona de la ciudad. Pasa casualmente por el taller de restauración cuando va al centro. La semana pasada me pidió que fuera con él a comprar libros a esa librería antigua de la calle Libreros, justo al lado de donde trabajas». Cada revelación era como un golpe suave pero constante en el pecho de Leocadia. «¿Marina lo sabe?» «Marina no es tonta. Sabe que hay algo que él no le da completamente, pero creo que prefiere no indagar demasiado. Su matrimonio funciona mientras nadie haga preguntas incómodas». «Entonces, ¿por qué me estás contando esto?» Adela la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Porque mi hermano es un hombre bueno que está viviendo una mentira, y porque tú eres la única persona que puede ayudarlo a encontrar el camino de vuelta a quien realmente es. No puedo pedirle que abandone su matrimonio por mí. No después de lo que hice. No te estoy pidiendo que lo hagas, te estoy pidiendo que dejes de huir». «¿Huir?» «La propuesta de Madrid. Esperanza me contó que te han ofrecido trabajo allí. Va a aceptarlo, ¿verdad? Va a desaparecer otra vez». Leocadia se quedó muda. ¿Cómo podía conocer Adela sus pensamientos tan claramente? «Mira», continuó Adela, suavizando el tono, «no te conozco bien, pero conozco a mi hermano, y sé que durante 10 años ha estado viviendo con un fantasma. Tal vez es hora de que ese fantasma se convierta en una persona real, con la que pueda hablar, hacer las paces, y finalmente seguir adelante, de la manera que sea. ¿Y si seguir adelante significa estar juntos? Entonces será su decisión tomarla, pero al menos será una decisión informada, no basada en el miedo y el dolor de hace 10 años. Adela se levantó, dejando unas monedas sobre la mesa para pagar su café. «Hay algo más que deberías saber», dijo antes de marcharse. «Y Sandro conserva todas las cartas que te escribió pero nunca envió. Las guarda en una caja de madera en su estudio. Marina no lo sabe, pero yo las he visto». Leocadia se quedó inmóvil. «¿Cartas?» «Una cada mes, durante los primeros 2 años después de que te fueras. Después, cada pocos meses. La última la escribió la semana antes de casarse con Marina». Con esas palabras, Adela se alejó, dejando a Leocadia sola con un café frío y un corazón que latía demasiado rápido. Cartas no enviadas. Preguntas disimuladas. Un matrimonio basado en la seguridad más que en la pasión, y la terrible certeza de que, por segunda vez en su vida, se encontraba en el punto exacto donde una decisión lo cambiaría todo para siempre. Leocadia pasó la noche en vela, mirando al techo de su dormitorio como si las respuestas estuvieran escritas entre las grietas de la pintura descascarillada. Cartas no enviadas. Las palabras de Adela resonaban en su mente como un mantra obsesivo. ¿Qué habría escrito Isandro en esas cartas? ¿Reproches? ¿Declaraciones de amor? ¿Despedidas definitivas? A las 6 de la mañana se rindió al insomnio y se levantó a preparar café. Desde la ventana de la cocina podía ver cómo Salamanca despertaba lentamente. Los primeros trabajadores caminando hacia sus empleos, las panaderías encendiendo sus hornos, los gatos callejeros desperezándose en los portales. Una vida normal, cotidiana, predecible. Todo lo que ella había buscado al regresar aquí, y todo lo que ahora se sentía como una prisión. El teléfono sonó justo cuando se servía la segunda taza de café. «Leocadia, soy Esperanza. Siento llamarte tan temprano, pero Madrid necesita una respuesta hoy. El proyecto empezaría el lunes que viene». Leocadia cerró los ojos. 5 días. Si aceptaba, en 5 días estaría lejos de Salamanca, lejos de Isandro, lejos de la tentación de destrozar una vida que no le pertenecía. ¿Puedo darte la respuesta esta tarde? Por supuesto, querida, pero no lo pospongas mucho. Estas oportunidades no surgen todos los días. Después de colgar, Leocadia se duchó y se vistió con cuidado deliberado, como si fuera a una entrevista de trabajo o a una cita importante. En cierto modo, así era.
Se dirigía a tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Caminó hasta el taller de restauración, aunque técnicamente todavía tenía algunos días de baja médica. Necesitaba estar rodeada de sus herramientas, de sus libros, del silencio contemplativo que siempre la ayudaba a pensar. El taller estaba vacío a esa hora temprana. Encendió las lámparas especiales y se sentó frente al manuscrito del siglo XV que había estado restaurando antes del accidente. Las páginas amarillentas la miraban como una acusación silenciosa. Ella había dedicado su vida a reparar lo que otros habían roto, pero era incapaz de arreglar su propio corazón destrozado. Trabajó durante horas, perdida en el proceso meticuloso de limpiar cada letra dorada, cada trazo de tinta desvanecida. Había algo profundamente terapéutico en devolver la vida a textos que habían sobrevivido siglos de negligencia y abandono. Siempre te encontraba aquí cuando tenías problemas. La voz la sobresaltó tanto que casi derribó el frasco de solución limpiadora. Se giró lentamente, ya sabiendo quién estaría ahí. Y Sandro se encontraba en la entrada del taller, vestido con ropa casual, vaqueros oscuros y un suéter de lana gris que realzaba el color de sus ojos. Se veía más joven así, más parecido al hombre del que se había enamorado hace años. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, aunque su voz sonó más suave de lo que pretendía. «Adela me contó que os encontrasteis ayer». Se acercó lentamente, manteniendo una distancia prudente. «¿Y que te ha ofrecido trabajo en Madrid? ¿Has venido a despedirte?» «He venido a pedirte que no te vayas». Las palabras cayeron entre ellos como piedras lanzadas al agua, creando ondas que parecían expandirse hasta llenar todo el espacio del taller. Y Sandro, «Espera, déjame hablar». Se pasó una mano por el cabello, ese gesto nervioso que ella conocía tan bien. «Durante 10 años he vivido preguntándome, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si volvieras? Si pudiéramos hablar, si pudiéramos, no sé, encontrar algún tipo de paz. Ya hablamos en el hospital». «No, en el hospital nos gritamos, nos acusamos, nos herimos». Se acercó un paso más, «pero no hablamos realmente». Leocadia dejó el pincel sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. «¿De qué serviría hablar? Estás casado, Isandro. Tienes una vida. Tengo una existencia», la corrigió con una honestidad brutal. «Una vida ordenada, respetable, vacía. No digas eso. Marina te ama. Marina ama la idea de mí. La estabilidad que represento, el estatus social, la vida predecible que puede construir a mi alrededor». Se detuvo frente a su mesa de trabajo, sus ojos clavados en los de ella. «Pero tú me amabas cuando era un estudiante de medicina que se quedaba dormido en la biblioteca y soñaba con salvar el mundo. Eso era hace 10 años. Somos personas diferentes ahora». «¿Lo somos?». Su voz se suavizó. «Porque cuando te veo trabajando ahí, concentrada en devolver la vida a algo que parecía perdido para siempre, veo exactamente a la misma mujer de la que me enamoré». Leocadia sintió las lágrimas amenazando con desbordarse. «Isandro, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para Marina? ¿O para mí que he pasado 6 meses de matrimonio fingiendo que era feliz? ¿Y qué sugieres? ¿Que destroces tu vida por una segunda oportunidad que tal vez no funcione? Sugiero que dejemos de tomar decisiones basadas en el miedo». Se acercó más, tanto que ella pudo oler su colonia familiar, ver las pequeñas arrugas nuevas alrededor de sus ojos. «Sugiero que seamos honestos por primera vez en 10 años. La honestidad a veces duele más que las mentiras. Entonces déjame preguntarte algo, y por favor, sé honesta». Sus ojos la atravesaron como si pudiera leer su alma. «¿Todavía me amas?». La pregunta flotó en el aire cargado de polvo de siglos y promesas rotas. Leocadia lo miró, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto la primera vez que se besaron hace más de una década. «Esa no es una pregunta justa. Es la única pregunta que importa». Leocadia abrió la boca para mentir, para decir que no, que el amor había muerto con el tiempo y la distancia, pero las palabras se negaron a salir, porque la verdad era que nunca había dejado de amarlo, ni un solo día en 10 años. «¿Todavía me amas?». La pregunta quedó suspendida en el aire del taller como una confesión aguardando respuesta. Leocadia sintió que el mundo se reducía a ese momento, a esa habitación llena de manuscritos antiguos y verdades modernas demasiado peligrosas para pronunciar. «Isandro», comenzó, pero él se acercó más,
tanto que pudo ver las motas doradas en sus ojos marrones. Por favor, después de todo lo que hemos pasado, después de 10 años de mentiras y malentendidos, dame al menos la verdad. Leocadia cerró los ojos, sintiendo las lágrimas que había contenido durante días, amenazando con desbordarse. Cuando los abrió, encontró en la mirada de Isandro la misma vulnerabilidad desesperada que había visto la noche antes de irse, hace una década. Sí, susurró, y la palabra salió como un suspiro, como una confesión arrancada desde lo más profundo de su alma. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Isandro cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió, había algo roto y hermoso en su expresión. Dios mío, Leocadia. Pero eso no cambia nada, se apresuró a agregar, dando un paso atrás. Sigues casado, sigues teniendo una vida que no puedo ni debo destrozar. ¿Una vida? Su voz sonó amarga. ¿Sabes cómo son mis días? Me levanto a las 6. Desayuno en silencio mientras Marina revisa sus correos del bufete. Voy al hospital, opero, salvo vidas. Finjo que todo está bien. Vuelvo a casa para una cena educada, donde hablamos de inversiones, planes de futuro, cualquier cosa, excepto lo que realmente sentimos. Marina merece a alguien que la ame completamente. Por supuesto que lo merece. Su voz se elevó por primera vez, cargada de frustración y dolor. Y yo merezco algo más que una vida de resignación elegante, pero sobre todo, tú mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Isandro se dirigió hacia la ventana, mirando la calle donde las primeras hojas de otoño comenzaban a caer. Que escribí una carta cada mes durante los 2 primeros años, después de que te fueras. Que durante otros 5 años escribí una cada pocas semanas. Que la semana antes de casarme con Marina, escribí la más larga de todas, diciéndote que iba a pasar el resto de mi vida amando a una mujer que nunca te había olvidado. Leocadia sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. ¿Por qué no las enviaste? Orgullo, miedo, la certeza de que si habías podido desaparecer tan completamente, era porque no querías ser encontrada. Se giró hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero principalmente porque tenía terror de que me dijeras que ya no sentías nada por mí. Entonces, ¿por qué te casaste con Marina? Porque estaba cansado de ser un fantasma en mi propia vida, porque ella me ofrecía estabilidad, previsibilidad, porque creí que podía aprender a amarla si me esforzaba lo suficiente. ¿Y pudiste? Isandro soltó una risa que sonó más a sollozos. La respeto profundamente, la admiro. Incluso siento cariño genuino por ella, pero amarla, negó con la cabeza. Uno no elige a quién amar, Leocadia, y mi corazón eligió hace 15 años y nunca cambió de opinión. Leocadia se apoyó contra su mesa de trabajo, las piernas temblándole. ¿Qué estamos haciendo, Isandro? ¿Qué estamos diciendo? Estamos siendo honestos por primera vez en una década. La honestidad puede destruir vidas, y las mentiras ya han destruido la nuestra. Se acercó lentamente como quien se aproxima a un animal herido. Leocadia, mírame. Ella levantó la vista, encontrando sus ojos llenos de una determinación que no había visto desde sus días de estudiante. Voy a pedirle el divorcio a Marina. No, la palabra salió como un grito. No puedes hacer eso por mí. No lo hago por ti, lo hago por mí, por ella, por todos nosotros. Su voz se suavizó. Merezco una oportunidad de ser feliz. Marina merece un marido que la ame desesperadamente. Y tú mereces saber que esta vez, si decides quedarte, será para siempre. ¿Y si no funciona? ¿Y si 10 años nos han cambiado demasiado? Entonces al menos lo habremos intentado con la verdad en lugar de huir de ella. Leocadia sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, mirando hacia un futuro que podía ser hermoso o catastrófico. Isandro, esto es una locura. La locura fue pasar 10 años viviendo a medias. Se acercó hasta que estuvo tan cerca que ella pudo contar las pestañas que rodeaban sus ojos cansados. Dame una oportunidad. Danos una oportunidad. ¿Y Marina? Hablaré con Marina esta noche. Se merece la verdad, no más mentiras disfrazadas de consideración. Leocadia cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Si haces esto, si destroza tu matrimonio y al final no funciona entre nosotros, entonces habré vivido 6 meses auténticos en lugar de 60 años fingiendo. Cuando abrió los ojos, encontró que él había extendido su mano hacia ella. No te pido que me des una respuesta ahora.
Solo te pido que no huyas a Madrid, que me des una oportunidad de demostrar que algunos amores son lo suficientemente fuertes para sobrevivir al tiempo, a los errores, incluso a nosotros mismos. Leocadia miró la mano extendida, sabiendo que tocarla sería cruzar una línea que ya no tendría vuelta atrás. Leocadia miró la mano extendida de Isandro durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas segundos. Tocarla significaría aceptar ser parte activa de la destrucción de un matrimonio. No tocarla significaría perder para siempre al único hombre que había amado realmente. Lentamente, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, puso su mano sobre la de él. El contacto fue eléctrico. 10 años de separación, de dolor, de amor negado, se condensaron en ese simple roce de palmas. Isandro cerró los dedos alrededor de los suyos con una suavidad que la hizo temblar. «Gracias», murmuró él. «No me las des aún», respondió ella con voz temblorosa. «Todavía no sabes si seré lo suficientemente valiente para esto». «Lo serás. Los dos lo seremos». Se quedaron así durante un momento que se sintió suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera pausado para permitirles absorber la magnitud de lo que acababa de suceder. El sonido del teléfono de Isandro los sobresaltó brutalmente, rompiendo el hechizo. Él miró la pantalla y palideció. «Es Marina». Leocadia sintió una punzada de culpabilidad tan intensa que le cortó la respiración. De repente, todo se sintió sórdido, clandestino, incorrecto. «Contesta», susurró soltando su mano. Isandro dudó un momento antes de atender. «Hola, cariño, ¿qué? ¿Cuándo? Voy para allá inmediatamente». Colgó con expresión grave. «¿Qué pasa?», preguntó Leocadia, aunque una parte de ella no quería saberlo. «El padre de Marina ha tenido un infarto. Está en el hospital de Madrid en cuidados intensivos». Leocadia cerró los ojos. El destino tenía un sentido del momento absolutamente cruel. «Tienes que ir con ella». «Leocadia, no, tienes que ir. Ella te necesita ahora». Isandro se pasó las manos por el cabello claramente desgarrado. «Esto no cambia nada de lo que hemos hablado. Tal vez debería cambiarlo. ¿Qué quieres decir?». Leocadia se alejó de él, necesitando distancia física para poder pensar con claridad. «Mira la situación, Isandro. Su padre está muriendo y nosotros aquí planeando destrozar su vida. ¿No te parece monstruoso? Su padre va a estar bien o no va a estar bien independientemente de lo que nosotros decidamos. Y Marina se merece la verdad, especialmente ahora». «¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Que su marido está enamorado de otra mujer mientras su padre agoniza?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero necesitaba decirlas. Necesitaba que uno de los dos fuera sensato. «Leocadia, no puedes usar esto como excusa para huir otra vez». «No estoy huyendo, estoy siendo realista. Eres una cobarde». La acusación la golpeó como una bofetada. Se giró hacia él con ojos llameantes. «¿Cobarde? ¿Por no querer ser la otra mujer? ¿Por no querer que Marina me odie el resto de su vida? ¿Por no querer ser la razón por la que un matrimonio se destruye justo cuando ella más necesita apoyo? Eres una cobarde por usar la nobleza como excusa para no arriesgarte», replicó él con igual intensidad. «Es lo mismo que hiciste hace 10 años. En lugar de confiar en nosotros, en lo que teníamos, elegiste asumir lo peor y huir. Porque tenía miedo. Y sigues teniendo miedo», gritaron al mismo tiempo, años de dolor y frustración explotando finalmente. Se quedaron mirándose, respirando agitadamente, con los ojos brillantes de lágrimas y rabia. «Sí», susurró finalmente Leocadia. «Sí, tengo miedo. Tengo terror de que esto sea un error terrible que arruine 3 vidas. Tengo terror de que no seamos capaces de ser felices después de todo el daño que hemos causado. Tengo terror de amarte tanto que no pueda respirar sin ti, como me pasó durante todos estos años». Isandro se acercó lentamente, sus ojos suavizándose. «Y yo tengo terror de pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para intentarlo. ¿Y si no somos felices? ¿Y si lo somos?». Leocadia sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «Vete», susurró. «Vete a Madrid con Marina. Cuida de ella. Y cuando todo esto haya pasado, cuando su padre esté mejor o cuando ella haya podido despedirse de él, entonces podremos hablar. Entonces podremos decidir si somos lo suficientemente egoístas para elegir nuestra felicidad
por encima de todo lo demás. Isandro la miró durante un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. ¿Me esperarás? Te he estado esperando durante 10 años. Supongo que puedo esperar un poco más. Él se acercó y muy suavemente le acarició la mejilla secando una lágrima. Cuando vuelva de Madrid, no habrá más excusas, no habrá más miedos, no habrá más huidas. Tendremos que decidir de una vez por todas si somos lo suficientemente valientes para ser felices. Y si no lo somos, entonces al menos habremos sido honestos. Isandro se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. Leocadia, no vayas a Madrid. Por favor, dime que cuando vuelva todavía estarás aquí. Ella lo miró a los ojos, viendo en ellos toda la vulnerabilidad, el amor y el miedo que había estado escondiendo durante años. Estaré aquí, prometió, y por primera vez en una década, ambos supieron que era una promesa que ella cumpliría. Las páginas más hermosas siempre están en los libros más dañados. El manuscrito del siglo XIII brillaba bajo la luz cálida del taller de restauración, sus letras doradas recién devueltas a la vida después de meses de trabajo paciente. Leocadia ajustó sus gafas, las mismas que había perdido en el accidente que cambió su vida, y sonrió con satisfacción. Había algo profundamente poético en haber terminado esta restauración precisamente hoy. ¿Lista?, preguntó Isandro desde la puerta, elegante en su traje azul marino, con una sonrisa que ya no necesitaba esconder nada. Ella se quitó la bata de trabajo, revelando el vestido color crema que habían elegido juntos la semana anterior. Nada ostentoso, nada que gritara, solo la elegancia sencilla que correspondía a una pareja que había aprendido que la verdadera belleza residía en la autenticidad. «Lista», confirmó, y la palabra sonó como una promesa cumplida. El camino hacia este momento no había sido fácil. Los 6 meses que siguieron al regreso de Isandro de Madrid habían estado llenos de conversaciones difíciles, lágrimas necesarias y decisiones que requirieron más valor del que cualquiera de los dos sabía que poseía. Marina había recibido la noticia del divorcio con una dignidad que la honraba, aunque Leocadia nunca olvidaría la mirada de dolor y comprensión en sus ojos azules cuando Isandro finalmente le dijo la verdad. «Siempre supe que había alguien más», había dicho simplemente. «Solo esperaba que algún día pudieras amarme más de lo que la amabas a ella». Su padre había sobrevivido al infarto, y la fortaleza que Marina demostró durante su recuperación había hecho que el proceso de divorcio fuera, si no amigable, al menos respetuoso. Ella se había mudado de vuelta a Madrid, donde su carrera como abogada prosperaba más que nunca. Ocasionalmente, Leocadia se preguntaba si Marina había encontrado la felicidad que merecía, pero había aprendido que algunas preguntas no tenían respuestas que le correspondiera conocer. Adela había sido la madrina de facto de su reconciliación, celebrando cada pequeño paso que daban hacia la reconstrucción de su amor. Algunos hermanos mayores necesitan que les recuerden cómo ser felices, había bromeado en la cena donde anunciaron su compromiso. Ahora, mientras caminaban hacia el registro civil de Salamanca, Leocadia pensó en todos los manuscritos que había restaurado a lo largo de los años. Cada uno había requerido paciencia, delicadeza y la fe de que algo hermoso podía emerger de las páginas dañadas por el tiempo y la negligencia. Su amor había sido como esos manuscritos, maltratado por los malentendidos, desvanecido por la distancia, aparentemente perdido para siempre. Pero al igual que las letras doradas que cobraban vida bajo sus manos expertas, había descubierto que algunos amores son demasiado profundos para morir realmente. «¿En qué piensas?», preguntó Isandro mientras entraban en el edificio donde, en menos de una hora, se convertirían oficialmente en marido y mujer. «En los finales», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «En cómo a veces las mejores historias son aquellas que nos dan una segunda oportunidad de escribir el final correcto». La ceremonia fue pequeña. Adela como testiga, Esperanza representando a la familia que Leocadia había construido en Salamanca, algunos colegas del hospital que habían visto a Isandro transformarse de un hombre que existía a un hombre que vivía. Cuando el funcionario les pidió que intercambiaran votos, Isandro tomó las manos de Leocadia entre las suyas y habló con la voz ligeramente temblorosa de quien había esperado demasiado tiempo para decir estas palabras.
Leocadia, durante 10 años viví con el fantasma de lo que habíamos perdido. Hoy me caso con la realidad de lo que nunca dejamos de tener, un amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir al tiempo, al dolor, incluso a nosotros mismos. Ella respondió con lágrimas en los ojos, pero voz firme. Isandro, me enseñaste que huir nunca es la respuesta, que el coraje verdadero no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo por algo que vale la pena. Tú vales todas las batallas que tuvimos que librar para llegar aquí. Más tarde, en la celebración íntima en un pequeño restaurante cerca de la catedral, Adela alzó su copa de cava, por las segundas oportunidades, por los amores que regresan y por la prueba de que algunos finales son realmente nuevos comienzos. Mientras el sol se ponía sobre las piedras doradas de Salamanca, Leocadia e Isandro caminaron de la mano por las mismas calles donde habían sido estudiantes enamorados hace 15 años. Pero esta vez eran diferentes. Cicatrices invisibles pero sanadoras, sabiduría ganada a través del dolor y la certeza tranquila de quienes habían luchado por su felicidad en lugar de simplemente esperarla. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó Leocadia mientras se detenían frente al café Novelty, donde todo había comenzado a complicarse tantos años atrás. ¿Qué? Que si tuviera que elegir de nuevo, si pudiera cambiar lo que pasó hace 10 años, no lo haría. Isandro la miró sorprendido. ¿En serio? En serio. Porque los errores que cometimos, el dolor que sufrimos, la distancia que nos separó, todo eso nos convirtió en las personas que somos ahora, en las personas capaces de amarse sin reservas, sin dar nada por sentado. Él sonrió, esa sonrisa que había enamorado a la joven restauradora de manuscritos y que seguía teniendo el mismo efecto en la mujer madura en la que se había convertido. Entonces brindemos por nuestros errores, dijo, levantando una copa imaginaria. Por nuestros errores, confirmó ella, y por haber sido lo suficientemente sabios para aprender de ellos. Mientras caminaban hacia su nuevo apartamento, más grande que el antiguo de Leocadia, con espacio para 2 estudios y una vida compartida, ella pensó una vez más en los manuscritos que habían definido su carrera. Algunos textos llegaban a sus manos en condiciones aparentemente desesperantes. Páginas sueltas, tintas desvanecidas, encuadernaciones destruidas. Pero con paciencia, habilidad y, sobre todo, fe en que la belleza original podía recuperarse, incluso los documentos más dañados podían volver a contar sus historias. Su amor había sido como esos manuscritos más desafiantes. Había requerido años de restauración cuidadosa, de remover capas de dolor sin destruir lo valioso que yacía debajo, de reconstruir con materiales nuevos pero respetando la esencia original. Y ahora, finalmente, su historia podía continuar escribiéndose con la tinta dorada de la felicidad conquistada. Esa noche, en la intimidad de su hogar compartido, mientras Leocadia trabajaba en su último manuscrito e Isandro leía revistas médicas, él levantó la vista y la observó en silencio. ¿Qué?, preguntó ella, notando su mirada. Nada, solo esto, este momento. Quiero recordarlo exactamente así. Leocadia sonrió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Después de años de melodrama, de grandes gestos y decisiones desesperadas, la verdadera felicidad resultó residir en estos momentos cotidianos. El silencio cómodo, el trabajo compartido, la certeza tranquila de que el otro estaría ahí mañana. ¿Sabes qué pienso cuando trabajo con manuscritos muy antiguos?, le dijo. Que las historias más hermosas son aquellas que han sobrevivido contra todo pronóstico, que han resistido siglos de negligencia, guerras, incendios, olvido, y aún así siguen aquí, esperando que alguien las descubra y las valore. Isandro cerró su revista y se acercó a ella. Como nosotros, murmuró, besando suavemente su sien. Como nosotros, confirmó ella, y en la quietud de su estudio, rodeados de historias de siglos pasados y con el futuro extendiéndose prometedor ante ellos, Leocadia Mena Cuéllar e Isandro Vela Monzón continuaron escribiendo su propia historia de amor. Una historia que había comenzado con el eco de una colisión y que ahora resonaba con la música suave de la felicidad encontrada, perdida y milagrosamente recuperada. Porque algunas historias de amor son demasiado fuertes para tener un final, solo pueden tener nuevos comienzos. Fin. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Leocadia? Imagina la situación.
Después de 10 años de separación por un malentendido doloroso, te reencuentras con el amor de tu vida, pero él está casado. Te confiesa que nunca dejó de amarte y está dispuesto a divorciarse por una segunda oportunidad contigo. ¿Serías capaz de luchar por ese amor, aún sabiendo que eso significaría destruir un matrimonio? ¿O elegirías alejarte para siempre, sacrificando tu felicidad por hacer lo correcto? Cuéntanos tu opinión sincera. El amor verdadero justifica cualquier decisión, incluso las más difíciles. ¿Serías la Leocadia valiente o la Leocadia que huye a Madrid? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.